En primer lugar, cuando nosotros vamos al campo, nosotros establecemos ese fundamento del evangelismo, que es el primer punto. ¿Cuál es el primer paso que nosotros damos dentro del campo con las personas? Es lo que nosotros denominamos ese aposento alto. ¿Os acordáis? En la iglesia primitiva, después de que Jesucristo partiera con el Señor, ellos estaban reunidos, estaban juntos en la palabra, orando con la promesa y preparándose para luego ir al campo, ¿no? Esa es la esencia del aposento alto en aquel momento de la iglesia primitiva. ¿Esa esencia cuál es? Es yo y el Evangelio. Es lo que nosotros también denominamos que es el discipulado personal. Cuando yo voy al campo y me encuentro con una persona, lo primero que hago es el contenido para que esa persona pueda entender, comprender y aplicar el Evangelio. No es iglesia, no es tradición, no es historia, es Evangelio. Eso es lo primero. El segundo escalón es que en el campo también vamos a tener encuentros y vamos a poder empezar a trabajar con otros discípulos y con otros co-obreros en el campo. Es lo que llamamos el ministerio grupal, es decir, hacemos equipo para la evangelización del mundo. Nos reunimos, oramos, vamos al campo juntos, paseamos, hacemos fórum, oramos. Es decir, es el ministerio de equipo, que la parte clave son los encuentros que nosotros tenemos. En tercer lugar, es la casa de misión. Lo hemos hablado muchas veces. Es el lugar en el cual nosotros cambiamos nuestra vida, hay sanidad para nosotros y podemos llegar a esa cumbre. La casa de misión tiene esa esencia. Se puede hacer de muchas formas, ¿vale? Luego cada campo y cada circunstancia es diferente. Yo, por ejemplo, he estado en casas de misión, íbamos muchos extranjeros, estábamos en Corea entrenando y formándonos, y ahí se levantaba uno a las 6 de la mañana, tenías tu culto a las 6:30, tenías fórum todas las tardes, hacías sus cultos, es decir, era un lugar en el que nosotros íbamos a cambiar nuestra vida, encontrar sanidad y ayudarnos a que estemos en la cumbre. Hay otras casas de misión que funcionan de una forma diferente. En la iglesia en la que estábamos en Corea lo hacían de otra forma. Ellos tenían una casa de misión y durante toda la semana ahí vivían y dormían muchos remanentes de la iglesia. Esto para nosotros es una locura, pero es como si de pronto Irene, Lara, Leire, Manuel, Nico, Lucas, Samuel, etcétera, Noah, se fuesen a vivir a casa y nuestra casa funcionase como una casa de remanentes. Todos los días culto de madrugada, todos los días se da el Evangelio, todos los días se les ayuda a estudiar, todos los días se hace culto, todos los días. Es una casa de misión, es otra forma de hacerlo. ¿Para qué? Cambiar su vida, que ellos tengan sanidad y poderles ayudar a ir a la cumbre. Ahora, ¿quién se ocupa de eso? No es fácil. Había en entonces uno o dos asistentes de pastor que se ocupaban de eso. Solamente su labor en la iglesia mayormente era esa, vivir con los remanentes y ayudarles a cambiar su estilo de vida. Johan se llamaba. Pero la idea es esa. Ahora, en cuarto lugar, es el ministerio especializado. Es decir, las personas tienen talentos, especialidades y ocupaciones, y en los creyentes juntos, con cada talento, especialización o ocupación, se reúnen para, en ese campo, cómo hacer la evangelización del mundo. Nuestro contexto es pequeño, ¿vale? Pero podríamos, imaginaos, todas las iglesias de Parla, oye, todos los creyentes que se dedican a, digamos que al sector sanitario, se reúnen para ayudarse, cómo hacer la evangelización del mundo, cómo organizarse y ayudar a los remanentes que tengan ese talento para que ellos puedan estudiar y puedan alcanzar eso. Al igual que eso, todos los sectores y demás. Pero es el ministerio como, por ejemplo, recordamos, Pablo se une con Aquila y Priscila, que eran ¿qué? Creaban tiendas, montaban tiendas, las construían y juntos, con el mismo oficio,
lo aprovecharon para hacer la evangelización del mundo. Y después llegó lo que llegó. Y en quinto lugar es la iglesia regional. Es la iglesia en el campo. Como tenemos un contexto muy pequeño, pues lo hacemos de una forma muy humilde. Incluso a veces nos cuesta arrancar y demás cosas que hemos tenido. Iglesias más grandes, ¿qué hacen? Si la iglesia principal está en Parla, incluso se pueden alquilar locales en diferentes regiones donde ya están los obreros y están los miembros de iglesia haciendo la labor del día a día. ¿Y los remanentes dónde se reúnen? En la iglesia regional. ¿Cultos de oración? En la iglesia regional. ¿Cultos de no sé qué? La iglesia regional. Ahora, cada campo es diferente, pero es esa perspectiva. Es la región. Y como esto ya hemos hablado, no voy a adentrarme mucho más en ello. Ahora, para nosotros alcanzar y formarnos, pues se han hecho esos entrenamientos para ayudarnos a crecer en estos aspectos, ¿vale? Están muy ligados a los puntos que he dado anteriormente. Primero, el primer entrenamiento al que vamos, es el que está centrado en la experiencia del Evangelio. Es la obra de Jesucristo, profundizada, desmenuzada y aplicada a nuestra vida. De ahí que hayamos dicho tantas veces que es el entrenamiento que más veces hemos hecho y que más nos bendice. Y es el que nosotros seguiremos haciendo. Y así los demás entrenamientos van trabajando los diferentes aspectos de la obra en el campo. Trabajo en equipo, la casa de misión, ministerio especializado y la iglesia regional. Cada entrenamiento está enfocado en ese aspecto. Ahora, todo esto se ha paralizado y prevalece la universidad de remanentes, ¿vale? Pero esto es lo que hemos ido haciendo. Hay gente que ha llegado hasta el cuarto y ahí se ha quedado, otra gente que está al 3. Simplemente son ciclos de formación para la labor en el campo concreta, ¿vale? Todo esto lo vais a tener luego en el PowerPoint. En las diapositivas que os voy a enviar por internet. En tercer lugar, tenemos el sistema de formación continua, ¿vale? Formación continua. ¿Cómo se hace? A través de la Escuela de Evangelio, que nosotros vamos a empezar aquí, a nuestra forma, a nuestro ritmo, pero vamos a empezar. ¿Qué es la Escuela de Evangelio? Poner la base del Evangelio. Punto. En segundo lugar, Instituto de Evangelismo. Y ellos lo hacen concentrado, que es llevar eso que nosotros estamos experimentando a empezar a tener nuestros encuentros en el campo. Luego está el Centro de Entrenamiento para Misioneros, que ya la palabra es muy obvia, y en inglés, lo puse en inglés, en español es el Seminario Teológico de Remanentes. Seminario tal cual. Aquel que quiere trabajar en el campo, que quiere empezar en la labor pastoral y demás, que tiene el llamado, van al seminario. Y estos seminarios, primero está el que está en Corea, también lo tenemos en Panamá, también lo tenemos en Perú. Y tanto en Panamá como en Perú se puede estudiar a distancia. ¿Vale? Se puede estudiar a distancia. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero se puede estudiar a distancia. Está en Corea, Panamá y creo que en Kenia también está. No sé si es Kenia, también está el RTS que se ha levantado ahí y se están trabajando en otros lugares, el RTS. Y luego está la Universidad de Remanentes, que ya conocéis, que es el instrumento que se ha establecido primero para levantar obreros en el campo, ¿vale? Toda esta formación de la Universidad de Remanentes está enfocada a obreros en el campo, pero también a través de la teología, así que es otra forma para poder estudiar teología y el ministerio pastoral, afincada en Estados Unidos para cambiar y conquistar la cultura desde allí. En cuarto lugar, y con esto ya acabamos, ya os he avisado antes que esto era un poco más denso, más informativo que otra cosa, está la preparación para el futuro. 5 perspectivas, ¿vale? La primera, ministerio de las personas que son élites. ¿Por qué? Porque las personas más élites, que están más en la cumbre socialmente, son personas que sufren muchísimo.
Personas que sufren de problemas de adicciones, problemas mentales, emocionales. La gente sufre mucho. Y hay un ministerio que ayuda a estas personas a encontrar la respuesta en el Evangelio dentro de su campo. Personas de negocios, empresarios, artistas que viven esas vidas tan complejas, se les ayuda a cómo ellos pueden en su vida y en su campo tan difícil y tan complejo encontrar la respuesta del Evangelio. Ministerio cultural, es decir, es un ministerio que ayuda a cambiar la cultura del mundo, a través de el arte, medios de comunicación y demás, es como se está haciendo esta labor cultural. Y las personas especializadas dentro del aspecto cultural también tienen este ministerio para conquistar el mundo y hacer la evangelización del mundo, entendiendo, como pone ahí, que esas organizaciones grandes que controlan el mundo son las que tienen que ser conquistadas a través del Evangelio, que los medios de comunicación controlan la información y por lo tanto tienen todo el poder. También están controlados. ¿Qué tenemos que hacer? Conquistar a través de la palabra. Tercero, son las misiones empresariales. ¿Qué es esto? Es la unión de los empresarios para hacer la evangelización del mundo. No sé si sigue, pero antes estaba el OMC, que es el Club de las Misiones Unidas. Club de las Misiones Unidas, OMC, las siglas en inglés. Y, por ejemplo, a mí, esa organización, ese ministerio, a mí me becó durante un año para estudiar en el seminario, ¿vale? Yo apliqué y me becaron 1 o 2 años, no toda la beca completa, pero me ayudaron bastante económicamente a estudiar en el seminario. ¿Para qué sirve esto? Becan a remanentes, becan a gente que tiene talento, ayudan a hacer la evangelización del mundo. Empresarios que tienen la economía se reúnen y ayudan y ven dónde hace falta hacer y dónde hace falta apoyar con la economía. Están las misiones empresariales. Ministerio de Sanidad, igual. Eso también es un ministerio que está organizado allá y que se hace mucho. Por ejemplo, en Pusan, ellos lo tienen, la ciudad donde está el Pastor Río, tienen un centro para personas que están enfermas, que tienen muchos problemas, van y se les ayuda a través de muchos aspectos, también espiritualmente, a encontrar esa sanidad y esa respuesta. Las iglesias también están levantando su ministerio de sanidad, nosotros lo pudimos ver y pudimos aprender una forma en la que también se hacía, y la gente va y empieza a encontrar sanidad en su vida. Por eso también oramos. Y luego está el movimiento de los remanentes, es decir, los niños, jóvenes, adolescentes que tienen que ser la siguiente generación. Es no una idea, no es una perspectiva, no es un ministerio, es un movimiento. Es algo que tiene que comenzar y tiene que perdurar hasta que conquiste el mundo. Y ahora, pues, estas perspectivas y la perspectiva de los remanentes y del movimiento es en la que ahora estamos viendo que los remanentes que crecieron con este mensaje son los remanentes que ahora están liderando y están ayudando a que otros puedan surgir. Como os he dicho antes, la casa de misión que nosotros conocimos, que era de niños, que tendría que ser un tormento estar ahí, esa casa de misión la llevaba un asistente de pastor que había crecido en la iglesia y que había nacido con este pensamiento del ministerio de remanentes. Y siendo joven, ¿qué es lo que hizo? Pues yo voy a entregar mi juventud y voy a entregar mi tiempo para los remanentes. Y ahí estaba el hijo, que es una asistente de pastor, era, ¿no? Sí, bueno, es asistente de pastor. Lo que pasa es que en Corea, como hay varios grados, pues hay gente que se queda en asistente de pastor y no quiere tener esa labor pastoral, sino que se queda ahí. Y esa mujer, esa madre de ese remanente que llevaba la casa de misión, estuvo aquí en 2004. Estuvo aquí en 2004 en las primeras conferencias que se hicieron en Europa, aquí en España, y ella vino con otras personas de esa iglesia y ahí puso su corazón, entre otras cosas, en España, y por eso esa iglesia nos ha ayudado tanto para ir para allá, para entrenar y para formarnos. Así que Johan, no sé, sería muy pequeño, sería un niño, no sé si siquiera llegó a estar aquí,
pero vemos cómo ese movimiento se va extendiendo y va ayudándose a levantar más remanentes. Preparación para el futuro. Aquí tenéis el resumen, es de todos los puntos que hemos visto últimamente, ¿vale? Nosotros estamos ahí en la esquinita, lo que hemos visto hoy son la estrategia del evangelismo, ¿vale? Dentro de todo lo que hemos visto, ¿no? La vida del evangelista, las perspectivas de la misión cultural, los remanentes y la cumbre, la oración y hoy estrategias para el evangelismo. Eso es todo, al final dan 62 puntos, como si fuera la tesis de Lutero, pues igual, 62 ideas, perspectivas, cada cosa en su lugar para hacer la evangelización del mundo. Si lo queréis más bonito, pues tenéis esto, ¿vale? En español. Tenéis esto, más organizadito, colocado para un vistazo general. Tenéis los otros mensajes en internet, creo que están todos colocados, así que los podéis ver. Y la semana que viene continuaremos con este contenido y estaremos viendo esas señales que Dios puso en el campo para hacer la evangelización del mundo y vemos a través del libro de Hechos. Seguramente lo veamos todo, los 7 puntos, resumiditos y condensados en el mensaje de la semana que viene. Terminamos todo el contenido que teníamos preparado. Es cierto que la última parte la hemos acelerado mucho, porque podríamos incluso haber dedicado un domingo por cada parte, por cada punto de la semana que viene, pero bueno, al final la Escuela de Evangelio pues nos llama a comenzar, así que bueno, ese contenido ya lo veremos tranquilamente en otro tiempo, en otros días o de otra forma. Pero así ya la semana que viene cerramos todo el círculo, que han sido unos cuantos meses, y cerramos todo el contenido para dar comienzo a, no voy a decir cosas nuevas, sino iniciativas nuevas para seguir haciendo lo mismo, que es seguir predicando el Evangelio, seguir ayudando a la gente a que conozca a Cristo y seguir levantándonos como discípulos más allá de ser multitud. Amén. Hoy lo dejamos aquí, ha sido hoy un poco diferente y especial. La semana que viene daremos un poquito más de palabra y no os olvidéis, culto de Navidad el día 22 y en enero comenzamos con la Escuela de Evangelio. Al igual que nos hemos quedado aquí, vamos a motivar y ayudar a la gente que como estos de obreros, pues bueno, hay gente que dice, bueno, pues yo no soy obrero. No, a partir de enero la Escuela de Evangelio es para todos. Para todos y sobre todo para aquellos que tienen que seguir profundizando en este mensaje. Así que nos ayudemos para motivarnos a quedarnos un ratito más. Oramos y nos despedimos hasta que nos veamos el miércoles, Dios mediante. Padre, gracias por que tú nos has llamado para hacer la evangelización del mundo. Gracias, Padre, porque a través de la palabra encontramos esas estrategias de evangelismo. Vemos, Señor, cómo tú formabas y tú levantabas a las personas en ese discipulado donde tú les dabas esa palabra de vida, ese pan del que nunca jamás tendrán sed, hambre. Gracias, Padre, porque podemos ver cómo se unían para hacer la evangelización del mundo como Pablo y Bernabé. Gracias porque podemos ver la esencia de la casa de misión levantando iglesias para restaurar a la iglesia y restaurar el campo. Gracias porque podemos ver cómo se unían esas personas dentro de su labor, dentro de su especialidad para hacer la evangelización del mundo. Gracias, Padre, porque podemos ver a través de la palabra cómo se levantaban las regiones a través de las casas, a través de las familias, a través de ese cuerpo que es la iglesia tuya, que tú has levantado para hacer la evangelización del mundo. Danos la gracia para poder levantar en la iglesia de Aposento Alto estas estrategias de evangelismo para poder sanar el campo de una forma ordenada, de una forma poderosa, conforme tu palabra, y que podamos nosotros ser discípulos y no quedarnos en la entera multitud. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.